Buenas noches a todos. A continuación les estaremos hablando de nuestro trabajo de investigación, cuyo tema corresponde a la responsabilidad del Estado por los daños que causa la fumigación con glifosato. Los integrantes del grupo son Andrea González, Valentina Gómez y mi persona, María Elsa Celis. Los puntos que a continuación estaremos tratando en nuestro trabajo son el problema jurídico, la hipótesis, el estado del arte, el marco conceptual, el desarrollo y las conclusiones. Bueno, la hipótesis. Al glifosato se le reconoce como el ingrediente activo de más de 750 herbicidas, diseñado para matar efectiva e indiscriminadamente todo tipo de plantas. En Colombia, a partir de 1984, se tomó la decisión de trabajar con este químico, pero fue hasta 1992 cuando el glifosato se convirtió en la principal herramienta de erradicación de cultivos de coca y amapola, y es utilizado principalmente en la zona rural. Esta actividad ha prendido las alarmas por los posibles efectos secundarios en la salud de la población expuesta a estas fumigaciones. La fumigación con glifosato está en cabeza del Estado colombiano en la sección antinarcóticos de la Policía Nacional. Por tal motivo, se puede atribuir la responsabilidad de la administración si en el ejercicio de esta práctica se produjese una afectación o daño a cultivos lícitos y se lograse demostrar una relación de causa entre el daño y la actividad del Estado, que constituya un daño antijurídico. Por lo anterior, mediante las distintas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se busca determinar si el Estado colombiano es responsable extracontractualmente por los daños ocasionados a la población cuando ha utilizado el glifosato mediante la aspersión aérea para tratar de disminuir las plantaciones de cultivos ilícitos. Bueno, en primera instancia, es preciso resaltar que es en el contexto de la responsabilidad estatal en donde nace el problema jurídico del cual se ocupará la presente investigación. Por consiguiente, se debe partir de una consideración fundamental. La fumigación aérea con glifosato comporta operaciones tendientes a la erradicación de cultivos ilícitos. Y esta es una actividad lícita desarrollada por el Estado colombiano en virtud de una serie de obligaciones de tipo legal que se han puesto en cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes. Específicamente, en el artículo 91, literal G de la Ley 30 de 1986. Se establece, entre otras, como función del Consejo Nacional de Estupefacientes, disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puede extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de la organización encargada de velar por la salud de la población y por la preservación del equilibrio del ecosistema del país. No obstante, que se trata de una actividad lícita, el Consejo de Estado en su jurisprudencia más reciente ha reconocido que la erradicación de cultivos ilícitos por medio del empleo del químico glifosato comporta una actividad riesgosa. Así las cosas, el Consejo de Estado ha pasado de dar aplicación únicamente al régimen subjetivo de responsabilidad, basado en la falla de servicio, para reconocer que el Estado colombiano es responsable por los daños causados en el ejercicio de una actividad riesgosa, como lo es la fumigación con glifosato bajo el título de imputación de riesgo excepcional. De acuerdo a lo señalado anteriormente, el problema jurídico pretende responder a la presente investigación. Se encuadra en la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido entendida y aplicada la teoría de riesgo excepcional en la jurisprudencia del Consejo de Estado al declarar la responsabilidad del Estado colombiano por fumigación con glifosato? Con el fin de resolver el interrogante planteado y resultando de gran importancia dar respuesta al problema jurídico anteriormente planteado, puesto que si la teoría del riesgo excepcional ha sido aplicada de forma equivocada por el Estado colombiano, las personas estarían soportando de manera indiscriminada un daño que no están obligados, siendo los campesinos de las zonas apartadas e históricamente golpeadas por el conflicto y el medio ambiente los más afectados por esta actividad riesgosa que el Estado colombiano ha decidido poner en práctica. En consecuencia, el Estado colombiano causante
causante del daño debe ser también el encargado de repararlo, sin que sea relevante demostrar si se cumplió con el deber objetivo de cuidado o no. Bueno, antes de seguir con el desarrollo de nuestro problema o de nuestro trabajo de investigación, resulta de suma importancia tener claro los siguientes conceptos. El glifosato. Bueno, el glifosato es un herbicida de amplio espectro con efectos nocivos, siendo prohibido y o restringido en varios países, siendo altamente tóxico para el ser humano, generando encefalopatía, autismo, Parkinson, distintos tipos de cáncer, además de distintas afectaciones al sistema inmunológico, el sistema endocrino, entre otros. Además, resultó tóxico para las tortugas, las aves, los insectos, polinizadores, algas, moluscos, siendo un gran destructor de la biodiversidad. Algunos países en los que este ha sido prohibido o regulado son Brasil, Ecuador, la Unión Europea, Dinamarca, donde se descubrió que el agua que estaban consumiendo los habitantes tenía 5 veces más glifosato de la cantidad permitida, por lo que se prohibió su uso cerca de fuentes de agua o en temporadas de lluvia. Bueno, ¿pero qué es un herbicida? Entendemos herbicida como un producto químico que destruye plantas herbáceas, es decir, que se utiliza o que fue creado para interrumpir o inhibir el desarrollo de las plantas. El problema con este químico es que no hace una distinción o no discrimina entre el tipo de planta que va a destruir. ¿Qué es la aspersión aérea? Bueno, según la WWF, la aspersión aérea con glifosato es un mecanismo en el que una avioneta sobrevuela a una altura de 25 a 50 metros del nivel del suelo, asperjando, es decir, rociando una mezcla de herbicida, agua y un surfactante, con el objetivo de desfoliar y así impedir la fotosíntesis de las plantas que que tengan contacto con esta sustancia. Este método de erradicación no es el más efectivo, puesto que se necesita fumigar una gran cantidad de hectáreas y donde la erradicación prácticamente sería insignificante comparada con el gran gasto que se debe hacer. Bueno, daño antijurídico. Según la sentencia C-333 del 96, el perjuicio que es aquel perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente los principios y valores propios del Estado social de derecho, pues es el propio Estado al que le corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Bueno, ¿qué es un perjuicio? Bueno, son las consecuencias, ya sea materiales o inmateriales, de un daño ocasionado, es decir, que ocasiona un detrimento a una persona, ya sea física o jurídica, que requiere una indemnización. Esta debe darse por parte de la persona que es considerada como responsable de ocasionar dicho daño. Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es aquella que hace referencia a que no es necesario probar la culpa de quien causa el daño, sino que solo resulta necesario probar la ocurrencia del daño, resultando así la forma de responsabilidad más conveniente en los casos como el que venimos desarrollando, es decir, la más adecuada para aquellos daños que afecten el medio ambiente, puesto que garantizan que se repare el daño y no exista obstáculos como el probar si la parte demandada tiene o no tiene culpa. Bueno, la sección tercera del Consejo de Estado en la sentencia 11-222 del 15 de marzo de 2001 expresa que en el caso en el que el Estado haya expuesto a los administrados a un riesgo excepcional como la energía eléctrica, las armas de dotación, etcétera, esto es suficiente para imputar al Estado la responsabilidad del daño causado, siempre que éste haya sido creado de forma legal, que se haya llevado a cabo y
y tiene su fundamento en el artículo 99 de nuestra Constitución Política, ya que significa una lesión a un bien jurídicamente tutelado sin que quien sufra este daño se encuentre obligado a soportarlo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el estado del arte de nuestra investigación. El artículo 90 de la Constitución establece que el Estado colombiano deberá responder patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que se le sean imputables, siempre y cuando estos se originen por la acción u omisión de una autoridad pública o de sus agentes. Dicho artículo es el fundamento por el que el Estado debe responder por todo menoscabo o disminución de un bien jurídico tutelado. Para esto, el Consejo de Estado establece que la responsabilidad del Estado está fundamentada en el artículo 90, como ya se mencionó, pues comprende la naturaleza contractual y extracontractual generada por la causación de un daño antijurídico a un particular, que éste sea imputable al Estado. Esta fundamentación nos garantiza que el Estado no está exento a responder por los daños que se les sean imputables. En el artículo en mención sobresalen algunos elementos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. Dichos elementos son, por un lado, tenemos la imputabilidad de tal daño antijurídico. El daño debe ser imputable al Estado como persona jurídica. Es decir, el operador judicial debe llevar a cabo juicio que le permita encontrar un título jurídico de responsabilidad. El otro elemento es la relación o nexo de causalidad entre el daño y la imputabilidad del Estado al mismo. Que el daño que se produzca como consecuencia directa de la acción o omisión sea atribuible a la entidad accionada. Sigamos. Bueno, les quiero hablar un poco sobre los antecedentes. Nuestros antecedentes, tenemos tres antecedentes, los más importantes son la política de erradicación de expresiones aéreas, que se percibió, con esta se percibió necesario acabar con las organizaciones que se dedicaban al negocio de las drogas, situándolas como los objetivos básicos de las políticas antidrogas. Se establecen igual políticas de erradicación forzosa para frenar dicho flagelo, entre las cuales se puso a prueba la utilización de distintos químicos con tal de encontrar uno que tenga la mayor capacidad destructiva para acabar así con las plantaciones de droga, de coca, amapola, etc. La ley 30 la ley 30 es la que le da origen a la responsabilidad del Estado por las aspiraciones aéreas con glifosato. Con la ley 99 se establece que para el ejercicio de la erradicación de cultivos no se requiere de una licencia ambiental y que este puede seguirse desarrollando sin perjuicio a las autoridades ambientales puedan intervenir con el fin de que se cumplan las normas que regulan el medio ambiente. Bueno, también es importante mencionar los parámetros jurisprudenciales. Tenemos la sentencia de reparación directa con radicado 3804-040, de 2017, donde se condena al Estado colombiano bajo el título de imputación de falla en el servicio por los daños causados a un cultivo de propiedad de un particular debido a las aspiraciones aéreas con glifosato. Otras sentencias importantes a mencionar son la sentencia del 27 de enero de 2012, que en esta se analizó la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa, Política Nacional por los daños antijurídicos ocasionados a la propiedad de las accionantes, ubicada entre la vereda de Maqueral y la Nutria. Y por último, la sentencia del 30 de enero de 2013 se reclamó la responsabilidad de la Nación, Ministerio de la Defensa Nacional Política, por la fumigación con herbicidas el día 26 de abril de 1999 y que afectó el predio de las accionantes, ubicado en el municipio de Belén de Andaquibes. Muchas gracias, hasta que llegó mi participación. De acuerdo al desarrollo de la investigación
tenemos que son muy numerosos los casos en que se demanda al Estado en busca de una indemnización de perjuicios a través del medio de control de reparación directa, de eventos en los cuales propietarios de predios rurales destinados a la explotación económica de recursos naturales se han visto gravemente afectados por el daño causado al suelo de sus terrenos, a sus cultivos o a los animales que allí habitaban, lo cual se convierte en importantes afectaciones al patrimonio que reflejan en millonarias pérdidas económicas a raíz de las fumigaciones con glifosato que se pusieron en marcha desde 1988 por el Consejo Nacional Electoral y a través del denominado Macroplan colombiano frente al problema de las drogas. De igual manera, en cuanto al caso que exponemos, pretendemos demostrar la existencia de una responsabilidad extracontractual del Estado bajo el régimen objetivo y por el título de imputación de riesgo excepcional, ya que este daño antijurídico se deriva de una actividad legítima del Estado colombiano. Tal y como se evidencia en la jurisprudencia mencionada, la Sala concluye que en los eventos en que se pretenda atribuir responsabilidad al Estado por la fumigación aérea con glifosato, puede ocurrir, de acuerdo a lo que resulte probado, que dicha responsabilidad se analice bajo el título de imputación de falla del servicio si se demuestra que la entidad incumplió por acción o omisión alguno de los deberes de cuidado que le eran exigibles al momento de realizar la inspección. Y en otros eventos en los que no se demuestra esta falla, pero se causa un daño, la conducta y la consecuente responsabilidad estatal deviene analizarla bajo el título de riesgo excepcional, tal y como se hará en el presente evento, partiendo del presupuesto de que el uso del herbicida glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos constituye el ejercicio de una actividad peligrosa. En cuanto a los daños causados en el momento en que se logre probar de manera cierta que el glifosato generó una afectación a los bienes o integridad de las personas y a los recursos naturales que los mismos utilizan para su subsistencia, será obligación del Estado entrar a reparar dichos daños y, más allá de esto, implementar una serie de medidas para la recuperación de dichos bienes. Ahora bien, uno de los daños mencionados por esta sentencia era los cultivos ilícitos. De este podemos presentar el siguiente caso por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, por Ramiro de Jesús Pasos, magistrado. El 20 de febrero de 2014. El día 15 de enero de 1999, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional fumigó con herbicidas químicos, glifosato, plantaciones de amapola en jurisdicción del municipio de Algeciras, Huila, hecho que produjo daños en los cultivos de lulo de la propiedad del señor Luis Eli Medina, predio ubicado en cercanías a la zona objeto de erradicación. Aquí bien se da claro ejemplo de un daño tanto a los cultivos como al patrimonio del señor Luis Eli Medina, generando perjuicios materiales de lucro cesante, es decir, su afectación generó un estancamiento patrimonial, por lo que deja de percibir ciertos numerarios en sus ingresos, y de igual manera un daño emergente que corresponde al decrecimiento que padece la persona en su patrimonio, imputando responsabilidad extracontractual a la Policía Nacional, Dirección de Antinarcóticos, para pagar los daños presentados. Por todo lo anterior, la Constitución Política exige al legislador asegurar la efectiva protección del ambiente mediante la prevención del daño ambiental, esto es, prohibiendo la exploración o explotación lícita y la efectiva sanción de conductas que generen daño ecológico. Por lo tanto, al hacer mención, por último, a las conclusiones, tenemos que es evidente que el Estado es responsable por los daños causados a raíz de la fumigación con glifosato, y que en el caso de Colombia es usado para la erradicación de cultivos ilícitos. Por lo tanto, se puede afirmar que el Estado colombiano no ha implementado los controles necesarios para evitar que el esparcimiento del glifosato no produzca efectos ni alteraciones negativas a la salud de los animales, los agricultores y el medio ambiente, en general quienes tienen contacto directo con dicho compuesto. Se confirma entonces la responsabilidad del Estado colombiano con respecto a la falta de garantías constitucionales para los agricultores y la preservación del medio ambiente, siendo su objetivo dejar los cultivos ilícitos de una manera propiamente saludable y no tóxica, para así poder erradicarlos y con esto comenzar diversos cultivos de manera lícita. Muchas gracias.